Hola Jesús, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Listo? Listo. Listo para traer otro tema muy relevante para la iglesia hoy en día. Eh, y quiero comenzar con esto. Nos dijeron que si no hablas en lenguas, no tienes el espíritu, que si no tiemblas, no eres salvo, Mm, que sin milagros no hay evidencia de Dios. ¿Qué dices? wow, está fuerte. Mentira, ¿no? El Sí, Espíritu Santo no necesita espectáculo para demostrar su poder. El milagro más grande no es una sanidad, es un pecador regenerado. Jesús, ¿qué piensas? ¿Son las manifestaciones sobrenaturales que vemos hoy la prueba de la salvación como muchas veces nos han sugerido? pues no, definitivamente que no, porque si lo son, me quedo muy corto. La escritura enseña que la verdadera marca de la salvación es el fruto del Espíritu, no las señales espectaculares. Encontramos allá en Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23, lo siguiente, ¿no? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Entonces podemos deducir que el fruto del Espíritu es la marca visible de la santificación progresiva. Esta es la única evidencia confiable de conversión genuina. Por lo cual, la idea de que las manifestaciones sobrenaturales son prueba de la salvación no solo es antibíblica, es espiritualmente muy peligrosa. Las escrituras son claras. La señal de una conversión verdadera no es el fuego, ni los sueños, ni las lenguas, sino el fruto. Esto es el carácter piadoso forjado por el Espíritu en la vida diaria del creyente. Me gustaría que me hablaras un poco acerca de las señales sobrenaturales que vemos hoy. ¿Estas son una prueba confiable o dirías que esto no es una prueba confiable acerca de la salvación de un creyente? ¿Qué puedes aportar a esto? Sí, más que nada lo que vemos es que muchas veces estas señales, por decirlo así, el hablar en lenguas o el disque dar profecías o sanidades, cosas así que se ven en los rangos evangélicos y también en otros. No está limitado solamente a los evangélicos, también en otras denominaciones, ¿no? Como los católicos también Ujú, encuentras estas manifestaciones. Y- Pero lo que podemos entender es que se usan como una base para comprobar que alguien es cristiano. Y ujú, lo que vemos que el ser cristiano no se define ni por señales, ni por ningún otro tipo de obra, ujú. leer la Biblia, orar, ir a la iglesia, servir en la iglesia. Nada de eso es lo que nos hace un cristiano. Sí. Esos son obras. Lo que nos hace un cristiano es primeramente haber sido regenerados por Dios, el haber nacido de Ujú, nuevo. Es una evidencia interna que se caracteriza por un corazón quebrantado, que está arrepentido de su vida pecaminosa y que decide abandonar sus pecados tras la iluminación del Espíritu Santo que nos permite ver la gloria, la belleza que es Cristo. Ahora, eso es el lado interno, que nadie lo puede ver, ujú, pero también tenemos el lado externo, en lo que tú estás mencionando, los frutos. ujú. Eso es la evidencia, la única evidencia válida. Pero sí vemos en las Escrituras el peligro de tratar de presentar evidencia falsa para comprobar que nosotros somos cristianos. Y eso lo vemos en Mateo 7, Sí. donde nos dice que muchos dirán, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros. ¿Y qué es lo que vemos? Que Cristo les dice, apártense de mí, hacedores de maldad, jamás los conocí. Ah, Eso es algo muy serio. Entonces, tenemos que estar bien seguros de que lo que vas a presentar en evidencia es solamente mi confianza en Cristo y nada más. No tengo nada más. sí. Cristo es mi única esperanza. Sí, y si nosotros prestamos atención a este pasaje de Mateo 7, o sea, nosotros podemos ver esa escena y podemos ver como una fotografía de la iglesia actual, ¿no? Que se basa en señales, en milagros realmente nos damos cuenta que el poder externo o las manifestaciones externas o señales no equivale a transformación interna, que realmente es una prueba confiable.
Sí, es cierto, cualquiera se puede levantar y abrir la Biblia y leer, ¿no? Sí. Puedes leer y no entiendes ni qué leíste, ¿verdad? O lo leíste y tan pronto cierras la Biblia y ya se te olvidó qué leí. No, Ujú. no me acuerdo. Sí, Pero porque no necesitas poder sobrenatural para llevar a cabo estas obras, claro. pero sí se necesita poder sobrenatural para vivir una vida transformada por el Espíritu Sí, es Santo. cierto. Y, o sea, es posible tener experiencias religiosas intensas, como lo vemos en muchas partes, hablar de milagros, incluso predicar y aún así estar espiritualmente muerto. Ujú. Bueno, también vemos, por ejemplo, Judas, ¿no? Ujú, Alguien que estuvo íntimamente cercano del maestro ujú, día tras día. Él fue testigo ocular de los milagros que hacía Jesús. ujú. Fue testigo ocular de las señales que se llevaron a cabo por Cierto. Jesús, ¿no? Él estuvo ahí. Y sin embargo, aunque presenció todos estos milagros y por cierta manera se puede decir que participó dentro de estos milagros, él, ¿cómo terminó? Ujú, ¿No? sí, Am, cierto. entonces no podemos depender de que participar de estas señales sea una evidencia a otros, ni sea una evidencia que podamos presentar a Dios para decir, Cierto. abre Señor, ¿no? Ujú, Si yo soy de los tuyos, sí. no, no es suficiente. Sí, y esto toma más fuerza, Jesús, porque si nosotros vemos en las Escrituras, ah, podemos deducir que Satanás puede imitar señales, ¿cierto? Por ejemplo, en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 9, menciona del inicuo cuyo advenimiento es según operación de Satanás con gran poder, señales y prodigios mentirosos. Ahora, ¿cómo discernimos? ¿O cómo disciernen las personas que están involucradas en este tipo de servicios, de experiencias, de espectáculo, lo llamaría yo? Te soy honesto, o sea, yo crecí en iglesias de este tipo y me acuerdo yo en mi adolescencia que en determinado momento del servicio que estaban las experiencias a todo lo que da, llegar a tener miedo de lo que estaba pasando. Wow. Entonces, imagínate, se atribuye un mover del Espíritu Santo y dentro de ti no sabes si es experiencia sobrenatural o actividad paranormal lo que estás viendo. Personas en éxtasis con un temblor que no pueden controlar, personas vomitándose Wow. y todo esto atribuirlo al Espíritu Santo, pero esto es muy importante y es muy serio. O sea, ser consciente, Satanás puede imitar señales. La escritura es clara en esta parte, habla de prodigios mentirosos operados con poder satánico para engañar a los que perecen. Eh, como se ha dicho, el diablo no se opone a la religión, él la usa para desviar a los hombres del evangelio verdadero. ¿Será posible que él pueda llenar auditorios, levantar emociones, hacer que la gente llore y tiemble? ¿Será posible? Lo vemos. Ujú. Pero si no hay verdad, si no hay arrepentimiento, si no hay nuevo nacimiento, todo eso que vemos es solo espectáculo demoníaco. Sí. Eso pues también lo podemos ver en las escrituras en la historia de Moisés, ¿no? Allá en Éxodo, como Dios le indica a Moisés que va a usar su vara para como señal, que se va a convertir en serpiente, Ujú. para que sirva como señal de que en realidad las palabras que Moisés habla son las mismas palabras que Dios le dio. Y cuando Moisés hace esto ante el faraón, vemos que los magos del faraón inmediatamente también tiran sus varas y también se Amén. convierten en serpiente. Entonces, es, es cierto que Satanás también puede imitar señales. Y como lo ha dicho también John MacArthur en el estudio que estamos llevando de teología Sí. sistemática, si comparamos la iglesia cristiana con otras religiones, ya sea el hinduismo, el catolicismo, la religión que tú quieras, en base solo de milagros, contamos cuántos milagros, se queda muy corto, muy Ujú, corta la iglesia cristiana, ujú. porque ellos tienen 10 veces más manifestaciones de milagros Ah, que nosotros sí. podamos haber contado en toda la historia de la iglesia, ¿no? Entonces, es cierto que es más evidencia de que no podemos depender de esto como una señal. Sí, por supuesto, ¿no? Pero el problema es que vivimos en una época, Jesús, donde lo superficial
deslumbra y lo profundo incomoda. Ujú. Donde la gente prefiere un culto con humo, luces, buena música, antes que una exposición fiel a la palabra de Dios. Y es por eso que nosotros advertimos esto con toda seriedad. El espectáculo puede entretener tu carne, pero nunca transformará tu alma. Es por eso que nosotros llegamos a una conclusión según lo que la Biblia dice, ¿no? Las señales que nosotros vimos en la iglesia primitiva fueron temporales por diseño. ¿Qué pudieras mencionar acerca de ello? Sí, y como tú estás diciendo ahorita, la clave es esa transformación. Una vez se dijo que si la iglesia fuese un negocio, su producto número uno, el que más se vendiese, sería vidas transformadas. Es el Ujú. producto Sí. más exitoso que se produce dentro de la iglesia. Y si tu vida no está siendo transformada o no has experimentado eso, es posible que no sea una iglesia conforme a las escrituras, ¿no? Ujú. Pero sí es cierto, las señales fueron temporales y lo que estamos tocando es al corazón de las señales, de los prodigios, de los milagros relacionados a la categoría de los dones revelatorios y Sí, confirmatorios. cierto. Entonces, estos fueron dados, la profecía, la sanidad, las lenguas, palabras de conocimiento, palabras de sabiduría. Todos estos dones se encuentran dentro de esta categoría de revelatorios y confirmatorios. Ahora, ¿por qué los categorizamos así? Es que estaban asociados directamente con revelación nueva que estaba siendo confirmada por Dios. Esto era antes de que las escrituras estuvieran completas. Dios estaba revelando cosas nuevas a su pueblo. Y lo vemos esto en tres tiempos distintos, los tiempos de señales. Primero vemos con Moisés y Josué, Ujú. donde Dios entrega la revelación de la ley a su pueblo, una nueva revelación, y la confirma en base a estas señales y Mm. milagros. Luego vemos a Elías y Eliseo, y también Dios está entregando una nueva revelación de la crisis del pacto que estaba Ujú. ocurriendo en el pueblo de Israel. Prácticamente ya se habían dado la vuelta, la espalda a Dios por completo, Ujú. y es que Dios empieza a revelar los problemas fundamentales que existían Ujú. ahí. Y luego Jesús y los apóstoles. Y Dios aquí estaba introduciendo el pacto nuevo. Ujú. Y eso lo confirmó otra vez a través de señales, a través de los prodigios, los milagros que vimos con Cristo y también con los apóstoles. Pero estos eran para servir un propósito. Yo creo Corintios 13:8 nos da un presagio de esto que dice que literalmente las lenguas van a cesar, Ujú. la profecía se acabará. Entonces ya nos estaba dando una indicación de que esto no era algo permanente. Y Cierto. si nos ponemos a analizar la historia de la Biblia, organizamos los libros en base a cuándo fueron escritos las Ujú. epístolas, podemos ver que ya después de Primera Corintios ya no se mencionan estas cosas. Sí. Se hablan de milagros, pero es más como que están contando la historia de milagros pasados. Y tampoco se insta a los creyentes de buscar hacer milagros, de buscar hacer profecía. No, nada de eso. En cambio, se insta a los creyentes a buscar su paz en la suficiencia de las escrituras. Cierto. Y ya no vemos los milagros. Y estamos hablando de más o menos 40 años que Ujú. pasan. Y no es una casualidad que dentro de esos 40 años de iglesia ya no se vuelven a Ujú. mencionar. Ni Pablo, ni Pedro, ni Juan, nadie. Todos callados sobre el asunto. ¿Y qué sería el propósito? Entonces, si ya no se están viendo hoy porque fueron temporales, ¿cuál era el propósito entonces, aparte de esta revelación? Cierto, los dones milagrosos sirvieron como un propósito fundacional, según lo que nos dice Efesios 2:20, pero el fruto es la evidencia permanente de vida en Cristo.
debemos entender que los dones milagrosos, y nos referimos a profecías, sanidades y lenguas, como tú bien lo dijiste, no fueron dados como para tener una función de entretenimiento espiritual, sino con un propósito muy específico: establecer el fundamento de la iglesia. Lo que dice Efesios, ¿no? Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Es aquí donde vemos que los dones milagrosos tenían una función fundacional en la era apostólica, es decir, servían para autentificar el mensaje y la autoridad de los apóstoles en los primeros días de la iglesia. Es más, si nosotros consideramos nosotros podemos ver grandes temporadas de milagros en la Biblia y no los encontramos, ¿no? Simplemente los encontramos en los periodos que tú mencionaste, ¿no? Ujú. Lo vemos en Moisés, lo vemos en los profetas, los vemos en el ministerio de Cristo y con los apóstoles. Entonces, cada que Dios inspiraba revelación que iba a quedar por escrito, esta tenía que venir acompañada de milagros. Entonces, nosotros encontramos en Hebreos 2, 3 y 4, menciona cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, siendo anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, tanto con señales y prodigios como con diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Entonces, los apóstoles eran portadores directos de la revelación de Dios, y los dones milagrosos, como lo mencionabas ahorita, servían para validar su mensaje y establecer la iglesia sobre una base sólida. Entonces, una vez que el canon del Nuevo Testamento fue completado y la iglesia establecida, estos dones ya no eran necesarios para el mismo propósito, que eran ¿qué? Ser reveladores y confirmadores. Ahora ya no son necesarios. Entonces, habiendo hecho esta aclaración, Jesús, me gustaría que ahora sí nos comenzaras a hablar de qué sí son las evidencias verdaderas o una marca verdadera de un creyente. Obviamente, entendemos, ¿no? Un verdadero creyente, no simplemente alguien que profesa, sino un verdadero creyente. ¿Cuáles serían las verdaderas señales que la Biblia nos muestra? Lo único que tenemos para basarnos, y esto es directo de Cristo, ¿no? Que se graban las palabras que es los frutos. No hay nada más en lo que nos podemos basar. Y no solo nos relata que los frutos van a ser la evidencia, sino ordena a los creyentes que den mucho fruto. Entonces, Ujú, no solo es una cuestión de que de vez en cuando reflejes algo, pero no, es que des mucho fruto. Y tenemos que entender que esos frutos son para la edificación del cuerpo de Cristo, porque no van a ser frutos para ti mismo, ujú, van a ser frutos para alimentar al cuerpo de Cristo. Y también tenemos que darnos cuenta que, como nos dice en Juan, somos las ramas. ujú, Entonces el fruto va a ser dado a través de nosotros, pero solo si estamos juntos a la vid, ¿no? Si ujú. estamos juntos a Cristo. Lo que tenemos que entender que es obra del Espíritu Santo. El Sí. Espíritu Santo soberanamente determina cuándo vas a dar cuál fruto, ya que vimos la lista en Gálatas. Ujú, Pero esos frutos van a ser soberanamente impartidos a nosotros por el Espíritu Santo, al tiempo que el Espíritu Santo que quiera, en, en, en dirección a la cual el Espíritu Santo decida, ¿no? ujú, Recuerda, somos ramas. Si sales más cerca el fruto de la paciencia, el fruto de la paciencia a otra rama, ujú, ya será decisión del Espíritu Santo que la puso más cercana a la rama a la izquierda que a la rama a la derecha, porque la rama a la izquierda necesitaba ujú, ese fruto, ¿no? Entonces, es muy importante que entendamos esto, que es obra soberana del Espíritu Santo. Y sin embargo, somos ordenados a dar mucho fruto. ¿Cómo ujú. hacemos esto? Sí. Pues tenemos que apropiarnos de lo que muchos han llamado los medios de la gracia, también se le conocen como las disciplinas del Espíritu. Ujú, Y esto ya son conceptos muy olvidados de los puritanos, ¿no? ujú. Las disciplinas Sí. del espíritu, que viene siendo lo que ya conoces. Y me vas a decir, ah, ya he escuchado eso. ¿Y por qué no lo haces entonces?
Si ya lo escuchaste Sí. tantas veces. No, el orar, el compañerismo con los creyentes, Ujú, el leer las escrituras. No, todavía no puedo entender cómo es que puedas conceptualizar que Dios escribió un ujú, libro, nos ujú. entregó ese Sí, libro y no lo leemos. sí. Dios se compromete a escuchar las oraciones de polvo que hace algo insignificante como el ser humano. Se compromete a pasar a través de la eternidad al tiempo y escuchar nuestras Ujú, plegarias y sin embargo no oramos. sí. Se nos hace mucho trabajo. No lo entendemos, pero gracias a Dios que es obra del Espíritu Santo, porque hacer obra de nosotros estamos Sí. perdidos, ¿no? Sí, y en este caso vemos nosotros que el fruto refleja el carácter de Cristo, ¿no? Ah, hay un pasaje que es muy malinterpretado, ¿no? Si yo hablase lenguas humanas o angélicas y no tengo amor, pues Mm, parafraseando, ¿no? Pues de nada sirve, ¿no? Y muchos utilizan esto como para establecer que hay un lenguaje angelical, pero en realidad esto no es lo que Pablo está enseñando, ¿no? Pablo está usando una figura literaria conocida como hipérbole, que es una exageración, porque dice, si yo hablara un lenguaje angelical, no lo está probando, simplemente está diciendo, pero no tengo amor, está haciendo un contraste, no sirve de nada. Si yo entendiera todos los misterios, imposible. ujú, Pablo no es Dios, ¿no? sí, Tiene una limitación. ya, Dice, pero no tengo amor, de nada me sirve. Y si diera todo, igual, pero no tengo amor. Entonces utiliza estas tres exageraciones para probar algo, ¿no? Eh, la existencia de un don en tu vida sin la prueba del fruto no es nada, Jesús. ujú, No es nada. O sea, ¿de qué te sirve hablar en lenguas? ¿De qué te sirve hacer milagros? ¿Y de qué te sirve tratar mal a tu esposa? wow, ¿Cierto? no, muy cierto. O sea, no tiene sentido. Entonces, el fruto refleja el carácter de Cristo o esa conformación progresiva de Cristo en nosotros, ¿no? Esa imagen. Entonces, vimos la lista, ¿no? Amor, gozo, paz, paciencia, y todos reflejan la imagen de Cristo. La obra del Espíritu Santo no es superficial ni pasajera como lo son estas experiencias emocionales, eh, diabólicas, por llamarlo así, ¿no? Eh, Sino que la verdadera obra del Espíritu es mucho más profundo que una experiencia, es mucho más profundo que un momento, porque esta produce un cambio profundo en la voluntad, el deseo y en los afectos del creyente, permitiéndole así reflejar más la imagen de Cristo en su vida diaria, como era lo que hablábamos cuando estudiamos la doctrina de la mortificación, ¿no? Es el Espíritu Santo obrando en nosotros diariamente, progresivamente, para conformarnos cada vez más y más a la imagen de Cristo. Entonces, el carácter cristiano no debe ser una fachada, Jesús, o una mera apariencia externa, sino que debe ser un testimonio genuino de que el creyente ha sido hecho uno con Cristo. Eh, no son cosas llamativas ni sensacionales. El verdadero fruto es silencioso, pero es muy poderoso. ¿Pudieras mencionar algo acerca de esto? Sí, como tú has dicho, no vamos a necesariamente tener algo tan llamativo o por decir atractivo, porque si lo puedo llamar así, no sé si, a mí no se me hace muy atractivo andar rodándome en el piso hablando en no sé Sí. qué. Y si la medida es decir incoherencias, pues tengo un bebito de 6 meses que también habla en lenguas, ¿no? Guau. Pues, si así de fácil es. No, lo que estamos viendo que el fruto genuino es algo que perdura. Ujú, No solo que hoy fui paciente y luego mañana ujú. ya se me sube el apellido y tiro un grito a los niños, todos salen ahí am, impactados por lo que se me Sí. ocurrió decir porque me molesté por algo. Lo que vemos es que estos frutos son obra del Espíritu Santo, como ya dijimos, pero van a alimentar a otros. Por ejemplo, si yo nos dan una noticia que viene un
diagnóstico médico muy fuerte, Sí. muy malo. Y a través de apropiarme de los medios de la gracia, de la oración, del estudio de las escrituras, yo puedo empezar a entender el concepto de que Dios es soberano, Ujú. de que Dios está en control de todo, de que no se le escapa ni siquiera un solo átomo Sí. de su entendimiento, de su control. Todo lo ha permitido, hasta el mal lo ha permitido, Ujú. todo para su gloria, ¿no? Si yo entiendo esa soberanía, va a brotar en mí el fruto de la paz. Sí. Y ese fruto lo va a poder desgustar mi familia, Ujú. que ahora yo voy a poder impartir también de esa paz a ellos, Ujú. que es una paz que sobrepasa entendimiento. Ujú. Y nos preguntamos, honestamente, pónganse a analizar, ¿qué prefiero yo? ¿Poder estar con alguien que me pueda transmitir esa paz? ¿O alguien que me dieron un diagnóstico malo? Déjate, hablo en lenguas bien rápido y te doy un trancazo en la cabeza y ya queda todo arreglado, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que en realidad te va a dar paz? Ujú. Son solo los frutos que Es, pueden dar esa paz. es cierto, ¿no? Yo tengo, tú sabes, el contexto del cual vengo, ¿no? Tengo por lo menos 3 experiencias que me dejaron muy marcados y que van de la mano con lo que estamos hablando, ¿no? Primero, en la iglesia en la cual yo crecí, por ahí de los años 2000, por ahí, se puso muy de moda esta tendencia de que oraban por ti y te caías, ¿no? Mm, O sea, algunos no te ponían la mano, otros te la ponían, pero el punto es de que como que eso fue tendencia en ese tiempo. En algunos casos todavía, ¿no? Entonces yo me recuerdo que honestamente una vez oraron por mí, no había nada, o sea, no había nada. Me dijeron, no te resistas al Espíritu Santo. Yo asumí que tenía que dejarme caer yo intencionalmente y mm, lo hice. O sea, no fue nada espiritual, ujú, fue un engaño, ¿no? Y yo me recuerdo que caí llorando y pidiéndole perdón a Dios por lo que había hecho, porque esa manifestación fue fingida por mi parte. Otro recordatorio que tengo acerca de esto es, en la iglesia en que yo participaba antes, teníamos grupos celulares y llegó una persona muy atribulada y dijo, ¿pueden orar por mí al final? Y pues dijimos, está bien, oramos, se fueron todos, nos quedamos los más fuertes, ¿no? Los potentes por si se ponía algo ahí tenso el asunto. Y me recuerdo que hicimos un círculo, oramos por la persona. Yo me recuerdo que yo siempre he sido muy cauteloso con imponer manos, ¿no? Entonces yo me acuerdo que estaba orando así a la distancia, tal vez así a esta distancia, ¿no? Con la supuesta autoridad que para muchos es levantar la voz. ujú. Eh, bueno, y empezamos a orar todos. Y Jesús, yo miré a esta persona desvanecerse sin haberla tocado. Te voy a ser honesto, dije, hey, Jimmy Swagger o Benny Hinn las tocan o te dan con el saco Sí, y sí. yo no hice nada y Ajá. se cayó. El punto de todo esto es, ok, si eso fue un supuesto toque del Espíritu Santo, eso debió haber producido evidencias externas en el caminar de esta persona. Y tristemente se siguió mirando la misma irregularidad, la misma inmadurez, porque estas evidencias no prueban nada, no Ujú, prueban nada. Y lo más triste de todo es que me ha tocado ver de primera mano personas en búsqueda de este tipo de mover, como le llaman ellos, ¿no? Mover del Espíritu Santo, que obviamente no es esto, viajar hasta diferentes ciudades y ver familias destruidas. Aún así, porque no prueban nada. Entonces, ningún creyente Jesús está llamado a buscar señales. No, todos estamos llamados a llevar este fruto. El crecimiento en la semejanza de Cristo y la manifestación del fruto del Espíritu deben ser la prioridad de todo creyente. La santificación es lo que realmente debe ser buscado y cultivado en la vida cristiana, no la búsqueda de experiencias sensacionales que pueden desviar al creyente del verdadero propósito de su fe. Entonces, ya que se puede entender un poco más que los dones sí tuvieron su propósito, pero ahora en el tiempo de la iglesia ya no es por dones, ¿no? Porque ya No. está todo revelado. La revelación ya fue completada gracias a nuestro Señor Ujú. Jesucristo. Ahora es una
las circunstancias, dar fruto, dar mucho fruto y permitir que el Espíritu dé ese fruto soberanamente a través de nuestra cooperación en esta Ujú, santificación progresiva. Y eso es lo que sí va a sobrevivir la prueba, ¿no? ujú, Am, la otra semana estaba escuchando un sermón de John Piper y ese sermón ya era de hace antes 10 años, ya tiene el sí, sermón, yo creo. Y él estaba diciendo por qué es que aún vemos doctorados en teología que cometen pecado, que caen ujú, en sí, adulterio. ¿Por qué es que vemos esto? Porque en realidad no conocen a Dios. ujú, Por eso es tan importante esta apropiación de los medios de la gracia como el estudio de las Escrituras, ujú, porque lo que nos indica Pedro es que nos ocupemos en conocer a Dios, porque eso es lo que va a producir los frutos. ¿Y por qué caen en adulterio? Porque no conocen a Dios, no lo ujú, conocen como bello, como la satisfacción máxima que pueda tener tu corazón. Es Dios, ujú, es Cristo. Y al no conocerlo, vas a caer en pecado fácilmente. Jesús, cuando fue confrontado a la tentación con Satanás, no respondió con milagros o señales, no respondió con hablar en lenguas, él respondió con las escrituras. Es crucial que nosotros entendamos el propósito de estos frutos y queramos apropiarnos de estos medios para poder dar estos frutos en la iglesia. Y a veces algo que es muy triste, si tú te encuentras en una iglesia que te dicen, si no hablas en lengua, sorry for you, no, ujú, no eres salvo, ¿no? Y yo lo he llegado a ver, he visto, porque se mencionaba entre la congregación, ¿no? Y se le ponía mucha importancia a la lengua. sí, Tiene esos servicios donde decían, ahora va a bajar el espíritu, hoy, sí, sí, hoy va a bajar, hicimos la reservación, ya tenemos por seguro que va a bajar y va a llegar las lenguas, ¿no? Todo sí, el que quiera recibir lenguas, véngase al altar, ¿no? ujú, Y muchas veces yo incluido, yo me quedaba viendo como, chale, a mí no me llegaron las lenguas, ¿y ahora qué? ¿Cómo le hago? ¿De dónde las saco, no? sí, Porque si no las saco, estoy en serios problemas. sí, Muchos creyentes, puede ser alguien que sí ha nacido de nuevo, estás dentro de esta iglesia y vives con falta de aseguranza de tu salvación. ujú, No sabes si en realidad estás con un destino seguro al cielo sí, con Jesucristo. Y yo me fui un ejemplo de estas iglesias y fui a revisar su confesión, porque le ponen tanta importancia. Y sí decía literalmente, el hablar en lenguas es la evidencia de que has sido salvo, de que ujú, has nacido de sí, nuevo. Entonces, ujú, wow, mi sugerencia es, sal de ahí, sí, busca una iglesia que sea fiel a la palabra de Dios, que se ujú, apegue a las escrituras. Y si quieres saber cómo encontrar esa iglesia, fue el episodio que hicimos la semana pasada. Así es que mírate ese y vas a encontrar cómo encontrar sí. esa iglesia fiel a la palabra de Dios. Sí, no te lo puedes perder. Es verdad, eh, hace poco sucedió esto, ¿no? Asbury, ¿te acuerdas? Oh, sí. Asbury y todo el revuelo que trajo de este avivamiento. Y tú podías ver a personas manejar una cantidad de horas increíble para ir porque estaban buscando lo espectacular. Desde Australia. Imagi- Ya. Imagínate. Entonces yo te hago esta pregunta, ¿no? ¿Estás buscando lo espectacular o te estás sometiendo a Dios para crecer en santidad? Como yo menciono, vengo de un contexto carismático, pentecostal, y yo he visto personas que hablaban en lenguas y caer en adulterio. Mm, Yo he visto personas con dones destruyendo familias. En realidad, tenemos que prestar atención y buscar lo que es verdadero, ujú. el fruto del Espíritu. Recuerda, lo espectacular puede impresionar, pero solo el fruto testifica que Dios habita en ti.